Bienvenidos a una nueva versión de los coloquios desde la Uni. Gracias por acompañarnos una vez más. Reciban el cordial saludo del rector de la universidad, del doctor Arturo Talledo Coronado, así como del director de la Escuela de Posgrado, del doctor Víctor Caicedo Bustamante. Queridos participantes, reciban un cordial saludo desde la Universidad Nacional de Ingeniería. Nos complace darles la bienvenida a los coloquios organizados por nuestra Escuela de Posgrado, una iniciativa que busca brindar a los profesionales, especialmente a los educadores, actualizaciones sobre los últimos desarrollos tecnológicos. Bienvenidos sean todos. Bienvenidos a una nueva jornada a cargo de Guillermo Ruiz Guevara, intercambiando experiencias, compartiendo las miradas hacia el futuro, previendo lo que hoy tenemos que hacer para mejoras en el ámbito de la educación superior como también de la escuela básica regular, previendo aquello que es necesario para preparar a las generaciones hacia los nuevos espacios que la tecnología nos provee. Y hablamos entonces de lo que se viene, la quinta y sexta revolución industrial, que exigirá nuevas competencias, que exigirá nuevas maneras de producir y por lo tanto también de educar. ¿Qué corresponde a la universidad para que esto se haga de la mejor manera? Ya empezó la quinta revolución industrial, ya las herramientas, ya las maneras de pensar en esa dirección se iniciaron, solo que se prevé que para el 2030 se vivirá intensamente la quinta revolución industrial y para un periodo breve. Apenas 10 años más, todos los pronósticos indican que las tecnologías emergentes adquirirán madurez, amplitud, y entonces empezará un nuevo espacio denominado Sexta Revolución Industrial. Apreciemos esta imagen que es hecha con inteligencia artificial y unos simuladores y tiene que ver con una representación tridimensional de una superficie de datos. Los picos pronunciados que se ven ahí pareciera sobre una superficie irregular. Es un modelo de gráfico, una clase de gráfico en donde se representan distintos fenómenos, ¿no? Y podemos ver en esta simulación gráfica eh, modelos comunes que provienen del ámbito de la mecánica cuántica para el procesamiento de imágenes, topografías, y los colores que ustedes aprecian, dependiendo de su intensidad, significarán más, menos o también dimensiones o alcances, ¿no? Bien, vista esta imagen, recordemos la fecha. El 2 de julio del hoy, a partir de hoy hasta el 4 de julio, se celebran las conferencias internacionales sobre tecnologías cuánticas. Y la Organización Internacional de Ingeniería Electrónica, Eléctrica, tiene también la celebración de lo que llaman ellos la International Conference on Quantum Control y Computing and Learning. Esto ya empezó, esto igualmente se celebra en los mismos días, coincidentemente. Pero también tenemos el día de hoy en Múnich la el llamado Festival de Inteligencia Artificial y Tecnologías del Futuro. Un festival que se inicia igual en la fecha hasta el domingo 5 de julio. ¿No? Así que vean ustedes cómo ya hay toda una movilización internacional en función de estas tecnologías, en la aceptación que llegaron nuevos tiempos y en el momento de prepararnos para un nuevo salto cualitativo, un nuevo salto cuantitativo también. Y para quienes ven el cielo y ven acaso con quienes convivimos en el universo, hoy también se celebra el Día Mundial de los OVNIs. Así que vean ustedes las coincidencias y las curiosidades que nos toca ir observando, aquello que tiene base científica y aquello que tiene base probabilística en función a una serie de indicios, pero aceptar que no somos los únicos en el universo, ¿no? Bueno, viendo estas fechas
y reconociendo los acontecimientos que hay en el mundo, veamos lo que tenemos preparado para el día de hoy. De la competencia digital a la competencia cuántica. De hecho, la transformación digital alcanza ya su pico y su momento de superación por lo que ya comienza, que es la transformación cuántica. Los escenarios se preparan, hay una serie de nuevos formatos, nuevas miradas respecto al quehacer productivo, las tecnologías están ya disponibles, hay ya simuladores en la nube, hay una gran inversión de parte de IBM, otra más de Google, otras más de Amazon. Hay movimiento internacional, como ya hemos apreciado, en relación a estos temas. Revisemos rápidamente en el marco de la competencia digital aquello que se exige a quien produce y por lo tanto aquello que se exige a quien educa. ¿Qué capacidades comprenden la competencia digital? Y hay unas que tienen relación directa con lo que hacemos en educación tempranamente, desde la escuela básica, como es desarrollar la habilidad de observación. Una habilidad que es fundamental en los ambientes laborales hoy en día, porque la observación es multidimensional. La observación comprende distintos aspectos para integrarlos y tomar decisiones. Y la observación obliga un mayor ejercicio de nuestras capacidades multisensoriales. La sensórica humana en relación al potencial de oír, de ver, de olfatear, por supuesto, que son actividades táctiles. Y quien observa bien, analiza mejor. Pero quien observa bien, al agudizar la observación, busca más. Semejanzas, diferencias, modificaciones, y el análisis se amplía. Da lugar a una mejor evaluación, a una mejor clasificación, a un mejor registro, y por lo tanto, en la oportunidad de producir y compartir información, será más eficiente. Observemos que la competencia digital está orientada a las capacidades de razonar, al potencial del pensamiento, no a la máquina. Y aquí una diferencia porque en algunos casos hemos observado que en algunos lugares la competencia digital dice manejar bien la computadora. La instrumentalización, que son los recursos, vienen a ser capacidades, pero son en todo caso competencias operativas. Lo importante es el tratamiento racional de la información. Ahora, ¿qué utilizo? ¿Cómo lo utilizo? Es lo complementario. Dicho esto, pasemos a ver algo que, si bien es cierto que está todavía en proceso de validación, pues preferimos mencionarlo de esa manera porque todavía no se ha hecho un intercambio de experiencias académicas. Lo que se desea es que otras universidades, otros espacios hagan sus planteamientos para discutirlos y entonces definir qué será la competencia cuántica. Sin embargo, a escala propositiva es, más allá de la competencia digital, agregar, integrar la integralidad, agregar, predecir, y algo que ya se acepta tener en cuenta, y ya por ahí hay un documento publicado recientemente sobre la cultura organizacional de la predicción. Un nuevo elemento en las empresas, ahora que ya la futurología se ha convertido en una disciplina. La predictividad en la habilidad de cada individuo predecir como objetivo institucional y la cultura organizacional de la predicción son nuevos elementos a tener en cuenta y tiene que ver también entonces con la definición de la competencia para la que se viene. Producir en plazos breves. Producir siempre fue una condición desde la primera revolución industrial y antes de considerar lo que se llamó o se llama ahora la revolución industrial. Producir era una cuestión que viene, diría, desde la época de las cavernas. Siempre producimos algo, desde la caza para tener alimento hasta la búsqueda de un refugio
Hoy producir, evidentemente, tiene otra dimensión, pero ahora se le agrega en plazos breves. Y gracias a la hiperconvergencia tecnológica, entonces los recursos para producir en plazos breves están a la mano, existen, es cuestión de saber usarlos y compartir información que ya proviene del ámbito de la competencia digital. Entonces, este nuevo espacio de la competencia cuántica nos obliga a ir mirando hacia el futuro qué habilidades, qué capacidades y qué habilidades, pero también qué operaciones mentales han de desarrollar los estudiantes y han de evidenciar los profesionales para lo que se viene, la quinta y sexta revolución industrial. Visto esto, miremos un poco de algo que en coloquios anteriores ya lo hemos mostrado desde el escenario contemporáneo, visto desde el 2024, cuando se hace uso ya con mayor intensidad de la tecnología digital en las universidades, porque la pandemia obligó, ¿no? Antes de la pandemia era extraño usar plataformas de learning, era extraño tener aulas mixtas, multimodales, a pesar que el recurso tecnológico ya estaba disponible. Pero de pronto la pandemia obligó y aparecieron estos escenarios. Pero ¿cuál será el escenario próximo en donde ya las computadoras holográficas y no solo la integralidad de la información, que es la cuarta revolución industrial, sino el tratamiento muy sofisticado de los datos, de la construcción de información, obligará a nuevos recursos en donde la inteligencia artificial será un insumo obligado? Bien, entonces, si hacia el 2030 es la ruta que tenemos que recorrer, de la competencia digital a la competencia cuántica, tenemos que tener en cuenta algunas cuestiones. Primero, no es un asunto de máquina, es un asunto, es un caso de mentes capaces. No es nuevo esto, se viene diciendo de algunos decenios atrás, pero cada vez es más evidente y cada vez es más exigible. Es la capacidad para producir en síntesis. Y ahora que ya la futurología es una disciplina en el ámbito de la economía, de la administración de empresas, de la ingeniería, de la arquitectura, todo lo que es capacidad para producir en tiempos breves, predictivamente, entonces se convierte en una capacidad notable que se tiene que tener en cuenta. Miremos esto otro. Una palabra que está empezando a repetirse cada vez con más insistencia en los escenarios académicos es la energía, ¿no? Y con esto proviene lo que se llama energetismo. La energía, porque desde que la luz se demuestra que los fotones tienen hasta 47 dimensiones, ¿no? Y que la energía es el sustento de la materia y que la materia se conceptúa como energía compactada y que la energía es también eh, la forma con que nos mostramos en el acto productivo, tanto individual como colectivo. Esta palabra empieza a repetirse y a dársele un alcance que adquiere su propia definición y un interés particular, ¿no? ¿Qué es el energetismo en el tratamiento de las máquinas, en la relación hombre-máquina y en las capacidades para producir en las interfaces hombre-máquina? Y también tenemos lo que ahora se llama las organizaciones exponenciales, ¿no? En donde la potencialidad de las organizaciones hacia el futuro les da una dimensión exponencial. Vamos a tratar de responder a esta pregunta que aparece al centro de este slide. ¿Qué recomendar para la incorporación de la cuántica en las universidades contemporáneas? Porque después de esto, al responder esta pregunta, podremos mirar entonces qué sigue a partir del logro
de las competencias cuánticas para la producción. Ahora, ¿cuál es el antecedente? ¿Qué estrategias metodológicas para prestar al estudiante? Entonces, aquí hay tres espacios. La pregunta propiamente, ¿qué recomendar para la incorporación de la cuántica en las universidades contemporáneas? Hacia la derecha, el logro a escala de la producción, de los ambientes de producción, y siempre mirando qué sigue, pero lo que queremos hacer en la universidad depende del insumo, depende de lo que proviene de la escuela básica regular y de lo que hacemos en los primeros grados universitarios para prestar al estudiante o para recuperar en el estudiante aquellas habilidades que no le proporcionó la escuela básica regular. Lo ideal es que trabajemos en conjunto con la escuela básica regular. Los colores que están en la parte inferior, por favor, ténganlos en cuenta para los slides que prosiguen. Naranja al centro será las preguntas que vamos a plantear en cada vez y las respuestas que vamos a ensayar para cada vez. En naranja responderemos a la pregunta en la zona central o en la columna central. En amarillo, lo que ocurrirá en el acto productivo, y a la izquierda en rojo, los antecedentes, lo que quisiéramos que la escuela básica regular concilie con la educación superior. Veamos, ensayemos ahora la respuesta a esta primera pregunta. Entonces, en naranja, la educación superior. Ensayemos estas respuestas. Incorporar alfabetización cuántica para todos los estudiantes, para todas las especialidades, independientemente de la carrera. Los estudiantes deberían ya comprender conceptos básicos. ¿Qué es un qubit? ¿Qué es la superposición, el entrelazamiento? ¿Qué es todo esto, no? ¿Y qué es, por ejemplo, los algoritmos cuánticos o el impacto social de estas tecnologías? Como segunda respuesta probable, veamos que no se busca formar físicos. Cuando hablamos de cuántica, hay quienes piensan que estamos hablando de física. No, ni de mecánica cuántica, sino de profesionales capaces de entender el cambio tecnológico, lo que se viene. Ahora, visto lo que la educación superior debería responder a la primera pregunta, ¿qué hacer en la universidad? Veamos cuál va a ser el impacto en la producción. Lo que ya se pronostica, lo que ya se espera. La optimización radical de la producción y de las cadenas de suministro a escala internacional. La computación cuántica permitirá resolver problemas de optimización que hoy pues resultan muy complejos con la infinidad de variables que intervienen en la producción, la distribución, el abastecimiento, la logística en general. Y esto se podrá hacer mejor, puesto que por ahora no es tan eficiente con las computadoras basadas en procesamiento digital, con las computadoras clásicas. Una segunda cuestión a prever es el descubrimiento acelerado de nuevos materiales, de nuevos procesos industriales. La simulación cuántica, se escribe en esta respuesta, permitirá modelar con alta precisión el comportamiento de moléculas y materiales. Uno de los espacios de mayor impacto va a ser la ingeniería química, la bioquímica. Es un espacio en el que ya hay un impacto desde el lado de estos conceptos de la cuántica. Y en este escenario, ¿qué se espera de la educación básica regular? Primero, fortalecer la alfabetización digital que todavía no alcanza los niveles mejores. Y esta, además, como aprestamiento para el razonamiento cuántico y para todos los estudiantes, fortaleciendo que estos comprendan las nociones de los qubits, ¿no? También deben comprender ya qué cosa es superposición, qué es entrelazamiento, algoritmos sencillos y el impacto social de estas tecnologías. Hoy,
Podemos aplicar una encuesta con los estudiantes de básica regular en cualquier lugar del país y me parece que en los distintos países de la región y del planeta, ¿cuántos estudiantes de educación básica regular egresan teniendo una comprensión clara del impacto social de las tecnologías? Es un tema pendiente en la agenda educativa. Y desarrollar la predictividad, que se convirtió en una exigencia como parte de la habilidad que deben ya disponer los estudiantes y los profesionales ya. El tratamiento de multivariables y el empleo racional de la información es un asunto clave, no de repetir cosas, sino de construir conceptos. La experimentación es algo que se dice de mucho tiempo atrás. El constructivismo, el neoconstructivismo se encargaron de hablar de esto en abundancia. Sin embargo, todavía no hay un impacto notable en la escuela básica regular de estas metodologías que a partir de la experimentación favorezcan la construcción de el empleo racional de la información. Bueno, este es un primer cuadro de respuestas a la primera pregunta, pero hay una segunda pregunta que ensayamos. Crear asignaturas especializadas por disciplinas. Cada facultad puede adoptar el contenido a su contexto. ¿Qué impactará esto en el mundo productivo? La actividad multidisciplinaria es lo que se viene, que ya es evidente hoy en día, pero cada vez va a ser más complejo y va a alcanzar mayor dimensión. Y tener siempre en cuenta que sigue. Esto se tiene que convertir ya en parte, en un hábito mental. ¿Qué sigue? Bueno, ahora, en el ámbito de la escuela básica regular, ¿qué les pediremos como antecedente? Desarrollar estas macrocompetencias, la racional, la ambiental, la funcional y la tecnológica. Si estas macrocompetencias no están debidamente empoderadas en el estudiante, las respuestas a, a este segundo tema de crear asignaturas especializadas por disciplina, ya ingresando hacia la quinta y sexta revolución industrial, vamos a tener dificultades, como las tenemos en el mundo digital. Más aún será en el mundo cuántico si estas macrocompetencias no son evidentes en el egresado EBR. Ensayemos respuestas a este tema 2 de crear asignaturas especializadas por disciplinas y veremos en educación superior qué pasos se pueden dar. Por ejemplo, en ingeniería, computación cuántica, optimización, simulación, algoritmia. Son temas que ya se tienen que ir insertando en las mallas curriculares de ingeniería. Programación cuántica, con inteligencia artificial, empleando herramientas de inteligencia artificial, lo cual va a dar lugar a compiladores y arquitecturas muy complejas, ¿ah? Matemática, álgebra lineal avanzada, teoría de la información y optimización. En economía y finanzas, ya optimización de portafolios y análisis de riesgo. En medicina, simulación molecular, tratamiento de experiencias para el descubrimiento de fármacos. Y así como ahora tenemos un derecho de ciencias de datos que evolucionó desde lo que se llamó derecho informático, pasemos a una regulación de tecnologías cuánticas. Es importante que en las facultades de derecho esto ya se tenga en cuenta, porque la privacidad y la propiedad intelectual van a adquirir dimensiones todavía mucho más amplias de lo que ahora existe. Visto esto, ¿qué es lo que se avecina en el mundo de la producción? Veamos. La transformación de los sectores productivos que ya se está sintiendo. Y aquí se necesitan profesionales especializados en tecnología cuántica para producir utilizando tecnología cuántica y para crear nuevos escenarios utilizando tecnología cuántica. Visto así, viene el fortalecimiento del ecosistema nacional de innovación y desarrollo tecnológico. Es necesario que ya tengamos un libro blanco de tecnología cuántica. Por lo menos en el ámbito de la universidad estamos elaborando una propuesta de esta naturaleza, pero va a ser importante que cada
universidad o que cada país en general tenga un plan nacional de desarrollo orientado a la adopción de la tecnología cuántica en un ecosistema nacional que lo trate de esa manera. Ahora, ¿qué le pediremos a la educación básica regular para que esto funcione? Bueno, habrá de desarrollar allí la exploración, la innovación, la matematización y la probabilística como habilidades del pensamiento y del razonamiento. Entonces, desarrollar la comprensión de escenarios múltiples, algo que todavía no se hace en educación básica regular y algo que es importante que ocurra para poder llegar a mayores niveles en la educación superior y darle a los sistemas productivos el insumo adecuado. Pero son habilidades que se tienen que desarrollar tempranamente, desde la escuela básica. Ya tenemos respuestas ensayadas para dos temas. Veamos un tercer tema. Incluir programas de seguridad digital, ciberseguridad y ciberdefensa. Y esto está orientado a que en el mundo productivo se deberá producir sobre una sólida formación ética. ¿Y qué se requiere en educación básica regular para que esto funcione bien? Adoptar o fortalecer la educación en actitudes, disciplina. Eso es algo que no se está haciendo con la profundidad que debiera ser. Y es algo urgente de tener en cuenta porque estamos observando en la ausencia de límites y en el comportamiento contemporáneo de los adolescentes que hay una debilidad en actitudes. Ahora, ensayemos propuestas sobre este tema 3, incluir programas de seguridad digital, ciberseguridad y ciberdefensa, que cada vez va a ser más exigible. En el ámbito de la educación superior se precisa criptografía postcuántica. Tener en cuenta que toda formación en seguridad informática debe incluir esto: transición de algoritmos criptográficos, gestión del riesgo cuántico. Por ahora estamos hablando de gestión del riesgo digital, pero ya tenemos que ir avanzando. Protección de infraestructuras críticas y planificación de migraciones criptográficas. Eso en educación superior tiene ya que ser considerado en las mallas curriculares de ingeniería, sobre todo, no solo en ingeniería. ¿Por qué? Porque en el mundo productivo, toda la gestión empresarial ingresa ya a la transformación cuántica y la seguridad tendrá que ser altamente especializada. Y ya se habla del control del riesgo dígito cuántico. Lo digital no va a desaparecer, se va a seguir utilizando, pero lo cuántico, los procesadores cuánticos, de que procesan ya más de 100 qubits, eh, van a ser muy exigibles. Una preocupación en este momento en el mundo empresarial y sobre todo en banca es que cada vez hay más ciberdelincuentes. Cada vez es más compleja y sofisticada la ciberdefensa, la ciberprotección. Ahora, veamos esto con el empleo de la inteligencia artificial con procesadores cuánticos. Si bien es cierto que también habrá la opción de construir algoritmos de ciberprotección más eficientes, siempre la ciberdelincuencia construye también, a partir de la innovación, eh, nuevos recursos de explotación delictiva. O sea, hay que tener esto muy presente y es de suma importancia para el mundo productivo inmediato. No estoy hablando de 30 años más. Esto es ya. ¿Y qué necesitamos que haga la escuela básica regular en esta dirección? Pues primero, comprensión de la seguridad de la imagen personal. Esto es algo que necesita tratarse con eh, especial importancia. Y la adopción de estrategias de seguridad digitocuántica. A los estudiantes deben entender esto. Los jóvenes de hoy no protegen su imagen, tampoco los adultos, y arriesgan datos que debieran ser mejor controlados. Acabamos de mirar tres temas. Vamos a ver un cuarto tema.
Desarrollar laboratorios virtuales y el ejercicio de la futurología. Dice ahí con un nivel intenso. ¿Por qué? Porque el comportamiento empresarial va a exigir anticipación, innovación y transformación continua. Y ya esta frase de transformación continua, adoptémosla, porque después de la transformación cuántica, ¿qué vendrá? Entonces, el concepto fundamental de la transformación ya no se trata de la transformación de hoy, sino estar claros que la transformación es continua. Fue la digital, vendrá ya empezó la cuántica, ¿y qué sigue? Bueno, ahora, en la educación básica regular, será preciso adoptar la labor experimental intensamente. ¿Para qué? Para que los estudiantes tengan claro de los procesos de transformación, de innovación, de mejoramiento. Veamos en el siguiente slide propuestas relacionadas a desarrollar laboratorios virtuales y el ejercicio de la futurología. En educación superior, formación de profesionales con capacidad de anticipación e innovación para la quinta revolución industrial. Y ver que estos laboratorios virtuales combinados con ejercicios de prospectiva tecnológica que permitirán que los estudiantes experimenten ya con escenarios futuros, tecnologías emergentes y modelos productivos que aún están en desarrollo, ¿no? Un segundo aspecto a tener en cuenta es la aceleración de la transición hacia una economía basada en innovación, sostenibilidad y colaboración humano-tecnología, ¿no? Que es lo que ahora se preconiza y se advierte para este nuevo tiempo de la quinta revolución industrial. Porque ¿qué ocurrirá a escala de impacto en el sector productivo? Competencias para diseñar soluciones innovadoras, el proceso de innovación continua en el mundo empresarial, adaptarse a cambios tecnológicos acelerados y liderar procesos de transformación digital y cuántica y siempre pensando en qué sigue. Segundo aspecto, incorporar con mayor rapidez los principios de la quinta revolución industrial, porque de ese modo se fortalecerá la competitividad, la resiliencia empresarial y la generación de industrias de alto valor agregado. Ver que esto no funcione en los próximos años y que ingresemos a la década próxima sin estas aptitudes para la producción es un riesgo grave para competir por los mercados. ¿Y qué es lo que le pedimos a la educación básica regular? Pues esto que ya estuvo dicho en el slide anterior, pero que es necesario reiterarlo. La seguridad de la imagen personal, de la imagen colectiva y la adopción de estrategias de seguridad dígito cuántica. Veamos un nuevo tema, un siguiente tema en el ámbito de la educación superior, porque en realidad tenemos definidos 10 temas. El décimo tiene que ver con una línea de tiempo. Estos otros los vamos a mencionar, pero ya no tenemos tiempo porque nos ganaría la hora. En todo caso, podríamos ampliarlos en un próximo coloquio para señalar qué se recomienda para la educación superior. Por ejemplo, fomentar la investigación interdisciplinaria. Es el caso de aquellos proyectos que reúnen especialistas, miren ustedes en qué áreas: física, informática, matemática, ingeniería, economía, salud y ciencias sociales, ¿no? ¿Y por qué? Porque para resolver casos complejos con enfoques cuánticos, multidimensionalidad, es conveniente fomentar este tipo de interrelación. Tenemos que acostumbrarnos a trabajar, a producir de esta manera en equipos interdisciplinarios. Y desde la universidad sería conveniente trabajar proyectos interfacultades, interescuelas, interespecialidades. Formar al profesorado y con la implementación de programas de capacitación continua, certificaciones y estancias de investigación
que permitan a los docentes mantenerse al día y trasladar esos conocimientos a las aulas. ¿No? Podemos hacer en estos momentos un censo en las universidades, cuántos profesores ya tienen claras la noción de la mecánica cuántica y de su adopción a distintas disciplinas de ingeniería, de arquitectura, de ciencias, de medicina, de derecho. Pues eh, hemos hecho un sondeo sobre esto y hemos encontrado que hay mucho por hacer. Un séptimo asunto es crear centros universitarios de tecnologías cuánticas que coordinen, que investiguen, que formen, para lograr la transferencia de tecnología, para lograr la cooperación internacional, además de facilitar el acceso a infraestructura compartida. Porque no se trata de tener laboratorios con procesadores cuánticos en todas las facultades. Cuidado con ese error. Se puede tener un laboratorio con computadoras portátiles cuánticas que ya existen para dominios básicos, pero esto fundamentalmente hay que operarlo en simuladores, en la nube. Un octavo aspecto es fortalecer la relación con la industria y el Estado. Convenios con empresas tecnológicas, entidades financieras. Las entidades financieras necesitan soluciones pronto de inteligencia artificial sobre procesadores cuánticos. Operadores de telecomunicaciones, organismos públicos que faciliten proyectos piloto, prácticas para profesionales y programas conjuntos de innovación. Eso sería algo estratégico. Desde la Universidad Nacional de Ingeniería ya se empezó en esta dirección. Ya se está trabajando en acuerdos con varios organismos del país, pero ojalá todas las universidades tomaran iniciativas de esta naturaleza. Un noveno aspecto es impulsar competencias transversales. No solamente es un asunto de conocimiento técnico, no solamente es desarrollar habilidades en programación, análisis de datos. Hay que tener en cuenta que la inteligencia artificial y la computación de alto rendimiento, como soporta la innovación, el emprendimiento, deben siempre comprender la ética tecnológica. Entonces, estos cinco aspectos tienen que ver con la educación superior, tienen un impacto notable en el mundo productivo y tienen también exigencias en la escuela básica regular. Anunciaremos un próximo coloquio en el cual trataremos estos temas, pero no podemos dejar de tener esto en cuenta. Diseñar una hoja de ruta institucional. ¿Y qué sugerimos? Pues tomarnos un tiempo para la sensibilización, la formación docente y la introducción de cursos básicos. Este y los próximos 2 años. Se sugiere que hasta el 2031 aproximadamente, o sea, los próximos 5 años, el próximo quinquenio, creación de laboratorios, líneas de investigación y especialización. E inmediatamente después, la consolidación de centros de excelencia, programas de posgrado y proyectos con impacto en la industria. Si lo hacemos así, estaremos en la escala competitiva de lo que se avecina. Si no lo hacemos, se habrá profundizado la brecha que ahora ya existe. Bien, insistamos con esto que desde que los coloquios desde la UNI se instituyeron hace 3 años, lo repetimos. Porque para la transformación digital hacia la transformación cuántica, se requiere que la escuela básica tenga en cuenta estos objetivos, estos tres objetivos. Desarrollar habilidades de observación y análisis, educar en la matematización del pensamiento y formar en la competencia digital hacia la competencia cuántica. De modo que en educación superior se puedan atender estos tres objetivos. Desarrollar potencialidades de análisis complejo multidimensional, fortalecer el análisis predictivo y formar en una sólida ética y en función del razonamiento cuántico. Tener en cuenta que la educación cuántica requiere de, digamos, estos espacios para ingresar a este mundo de la educación cuántica, ¿no? Las aulas multicanal, las aulas multimodal, hay quienes les dicen híbrida.
Las aulas síncronas o asíncronas, hay que empezar a utilizarlas con mayor intensidad. Y el contenido en el arte de educar. El contenido digital para esta etapa y un contenido que se seguirá especializando conforme los volúmenes de procesamiento de datos y el empleo de simuladores nos permitan tener laboratorios y simuladores de distintos temas. Ya se viene ese momento, pero observemos que esto que se ve en este slide de la educación cuántica es repetible. Observemos que aquí se aprecia el concepto de las aulas multicanal, de las aulas multimodal, de las aulas síncronas y asíncronas y del el contenido en el arte de educar. Y pasemos al mundo de la producción en tiempos de cuántica. Se repite ambientes multicanal, ambientes multimodal, ambientes síncronos o asíncronos y el contenido en el arte de producir. Vean ustedes cómo es que este tipo de ambientación del aula es análoga a los ambientes de producción. No tienen por qué ser distintos. Bueno, nos complace celebrar 150 años de creación de la Universidad Nacional de Ingeniería. Celebramos el sesquicentenario y en el marco de esta celebración ofrecemos nuevas maestrías. Una en Administración de Empresas, el primer MBA en una universidad del Estado, en la UNI en este caso, un MBA con mención en Gerencia y Tecnología, una maestría en Transformación Digital ya con un enfoque hacia transformación cuántica, una maestría en Ingeniería de Procesos, porque las tecnologías de la información requieren de gestión de calidad y la gestión de calidad requiere de una especialización en Ingeniería de Procesos y una maestría en Gobierno y Gestión de la Seguridad Digital, formando gerentes para este nuevo espacio en el ámbito empresarial y de los gobiernos. Cualquier información, por favor, con Milagros al 935-084-220. Recordemos que cuando hablamos de educación y tecnología para el desarrollo institucional en razón del producto educativo hacia la quinta revolución industrial y siguientes, comprende capacitar a los docentes en la educación digital entendida como el aprestamiento para la educación cuántica, es decir, formar maestros que estimulen el tratamiento racional de la información y su aprovechamiento productivo. Ya tenemos la ingeniería educativa que emplea la tecnología digital y la gestión educativa, dos espacios que se complementan, de modo que el equipamiento, las aplicaciones y la conectividad son el soporte de la gestión educativa basada en modelos, procesos y logros. Un todo integrado que es soportado por la tecnología digital. Las herramientas están disponibles. Bien, una síntesis estratégica. Tengamos en cuenta que al finalizar su formación, un estudiante debería ser capaz, capaz de, primero, comprender los fundamentos de las tecnologías cuánticas. Esto ya lo debemos tener en cuenta. Identificar casuística susceptible de abordarse mediante enfoques cuánticos. Utilizar herramientas básicas de programación cuántica. Evaluar oportunidades y limitaciones de la computación cuántica, comprender los riesgos de la criptografía clásica y las estrategias de transición hacia estándares postcuánticos que ya están en el mercado. Y también integrar la computación cuántica con la inteligencia artificial y la computación clásica en soluciones multimodales. Además, considerar los aspectos éticos, regulatorios y de gobernanza asociados a estas tecnologías. El mundo de la computación cuántica llegó. El mundo de la tecnología cuántica dependerá de cuánto la aprovechemos.
de cuánto la insertemos en la actividad productiva dependiendo de lo que hagamos desde la academia. La quinta revolución industrial se apoderará de la tecnología cuántica definitivamente y lo harán mejor los países que se animen a hacer planes y a prepararse para el salto. La sexta revolución industrial a partir del año 40 funcionará de modo imprescindible con la tecnología cuántica. Entonces, como estrategias fundamentales, la prioridad no debería ser competir inicialmente por hardware cuántico, sino desarrollar talento especializado, investigación aplicada, capacidades en software cuántico, algoritmos, ciberseguridad postcuántica y aplicaciones sectoriales. Entonces, se requiere de una estrecha colaboración. Universidades, centros de investigación, empresas y el Estado para formar profesionales capaces de participar en un ecosistema tecnológico global, ¿no? Porque ahora se avecina una evolución mucho más rápida. La primera revolución industrial tuvo promedio 80 años, la segunda 100, la tercera 40. Y ahora vamos a tener una quinta revolución industrial que ya está pronosticada que va a tener una vida de apenas 10 años. Así de acelerado está todo. Y en ese escenario los educadores tenemos un rol sumamente importante que cumplir. Bueno, de la competencia digital a la competencia cuántica, este PPT es de ustedes, como ya saben, el deseo de la Universidad Nacional de Ingeniería y los coloquios desde la UNI es proporcionar materiales para mirar el futuro, para adoptar las tecnologías emergentes, y si este PPT puede servir para que ustedes lo utilicen para socializarlo, para provocar el diálogo, para dialogarlo, coloquiarlo, para generar opinión con sus colegas en buen momento, es lo que se desea. Bien, muchas gracias por la atención. Muchas gracias en nombre del rector de la Universidad Nacional de Ingeniería, del doctor Arturo Talledo Coronado. Muchas gracias en nombre del director de la Escuela de Posgrado, del doctor Víctor Caicedo Bustamante, acá en nuestros teléfonos. Si alguien desea que esta conferencia se amplíe en su institución, comuníquense con nosotros. Ahí está el móvil, ahí están los correos.